Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con el alto el fuego en Gaza, que ya ha entrado en vigor, con Donald Trump, que se queda sin su premio Nobel, y mirando a las palabras por parte del presidente ruso Vladimir Putin, comparecía hace escasos minutos, lo podían ver en la señal de negocios televisión, y lanzaba un aviso nuclear a Donald Trump. Dice, también, ya no solo a Trump, a todo el mundo, que la carrera armamentista nuclear ya está aquí. Vamos a mirar también a las amenazas a España. Trump hablaba de expulsar a España de la OTAN. Vamos a analizarlo enseguida con los mejores expertos, pero vamos a empezar con lo que es la noticia del día. Y es que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha sido galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Dice también por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Es lo que apunta el Comité Noruego del Nobel, que ha descrito a Machado como una figura clave y unificadora en la oposición venezolana a Nicolás Maduro, señalando que su régimen autoritario dificulta enormemente la labor política. Todo el mundo estaba esperando a Donald Trump. Zelensky incluso le chantajeaba en las últimas horas, decía que le iba a apoyar si le daba los misiles Tomahawk, que hemos visto a Netanyahu, que daba como ganador a Donald Trump. Incluso Putin le estaba apoyando en el día de hoy, pero de momento Trump tiene que esperar. El Nobel es para Machado. Un Trump que decía este jueves que la OTAN debería potencialmente expulsar a España de su alianza por su negativa a aumentar el gasto en defensa. Hablaba del 5% y dice que hay un rezagado que es España. Deja la puerta abierta a la expulsión de la OTAN. Vamos a escuchar la amenaza de Donald Trump. Together very closely with Finland and with NATO. We have a very good relationship. As you know, I requested that they pay 5%, not 2%. And most people thought that was not going to happen, and it happened virtually unanimously. We had one laggard. It was Spain. Spain. You have to call them and find why are they a laggard, and they're doing well too. You know the funny thing, because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin también ha comentado este jueves que está en marcha una carrera armamentista nuclear, refiriéndose a también este tratado START que sigue adelante con Donald Trump. Dice que muchos países preparándose para realizar pruebas nucleares y que Moscú hará lo mismo. Dice además que son malas para la disuasión. También aclaraba el presidente ruso que no había dicho que Estados Unidos fuera uno de estos países. Mientras tanto, Putin anunciaba que Rusia está trabajando en nuevas armas de disuasión que se van a presentar próximamente. Sobre el nuevo tratado START con Washington, Putin decía que sería útil. Mandaba este mensaje al mundo. Habla de una carrera armamentista nuclear. Dice Putin que ya está aquí. Pendientes de estos temas, mirando ya al análisis geopolítico en una jornada de muchísima actualidad con el premio Nobel de Donald Trump. De momento tendrá que esperar con este mensaje de Vladimir Putin. Nosotros vamos ya con los expertos. Tenemos a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Tenemos también a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con vos, Sergio, y con los colegas. Y por último presentamos a Cristian López, analista de política internacional. Muy buenas, Cristian, también. Buenas tardes. Saludos a todos desde México. Bueno, pues un día de mucha actualidad con este discurso del presidente ruso que enseguida analizamos, pero con la mirada puesta en Donald Trump, ¿no? Llevamos semanas hablando del Premio Nobel de la Paz, de si ha detenido o no 7, ahora ya se habla incluso de 8 guerras, José, pero de momento, a pesar de que Zelensky decía que podía hacer lobby, que podía hacer presión, también lo ha hecho Netanyahu. Este año toca esperar, ¿no? Este año el Nobel no le toca a Donald Trump. Hombre, teniendo en cuenta el perfil ideológico de los que otorgan el Nobel, es difícil que lo tenga Trump. Digamos que es una maniobra diplomática para no darle el premio a Trump. O sea, ha sido alguien cercano, muy cercano, prácticamente idéntico a la órbita de los Estados Unidos, pero no ha sido Trump, que era lo importante, no dárselo a él. Entonces, en ese aspecto, ha sido una maniobra curiosa de los creo que son noruegos los que lo dan, creo que el premio a la paz no lo dan los suecos, se lo da la Academia Noruega. Pero, bueno, tampoco hay que darle mucha importancia. No sé, Trump se ha obsesionado con un premio y la mayor forma de castigar a Trump es no dárselo. Y los que tienen la opción de no dárselo están en sus antípodas ideológicas, con lo cual pues le han sacudido una buena bofetada, ¿no? Y a un precio prácticamente gratuito. Entonces, bueno, pues no sé, me parece que es muy curioso, pero
no tiene más recorrido que este. Quizá a nivel interior, a nivel de propaganda de la presidencia americana, pueda servir de algo, pero poco más. Estos premios Nobel pues tienen el recorrido que tienen. Decía además el propio Trump, José, que esto, bueno, pues era un varapalo para Estados Unidos, era una injusticia también para Estados Unidos, lo extrapolaba en este sentido Donald Trump. Cristian, la mesa, quiero saber qué opinas tú, si Trump se merecía o no el Nobel. Hoy hemos escuchado, por cierto, a Putin que decía, bueno, pues que ha hecho mucho por la paz, que ha hecho mucho por detener las guerras y que el comité del premio Nobel ha perdido su autoridad. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que Trump se lo merecía? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con todas las palabras. Ya el Kremlin se había anticipadamente, antes de que se supiera quién era el galardonado, había manifestado que si la palabra de Rusia fuese importante y escuchada, sin duda apoyarían los esfuerzos del presidente Trump por la paz. Yo creo en este sentido, Sergio, que sin duda, y volviendo a estas reacciones, ¿no? A las palabras que refería el presidente Putin sobre un premio que en realidad creo que fue irónico al decir si este premio merecía estos esfuerzos, ¿no? Por parte de Trump, como si no le quedaría grande incluso al premio en sí, cosa que yo concuerdo. Y la pérdida de prestigio de este premio, yo no me explico, ahí coincido un poco con José, no me explico por qué esta obsesión de Trump por este galardón que realmente, repito una vez más, está absolutamente desprestigiado. Ni que hablar de Obama, de Kissinger, sin ir más lejos, en 2022, sí, una vez comenzada la guerra en Ucrania de la OTAN contra Rusia, el Comité Nobel le dio a 3 personalidades, a 2 organizaciones, una personalidad totalmente sesgada, un opositor bielorruso, al Centro para las Libertades Civiles, una ONG ucraniana que lo que menos hace es investigar y denunciar la corrupción del gobierno de Kiev, y a la organización Memorial, una organización que los que conocemos algo de Rusia sabemos que es una organización totalmente manipulada por organizaciones y por intereses antirrusos. Entonces, en este sentido, es realmente un premio totalmente desprestigiado. Creo que el único dislate mayor que dárselo a Corina Machado hubiese sido dárselo a Navalnaya, que creo que también estaba ahí la exmujer de Navalny, o la viuda de Navalny estaba como una supuesta candidata. En este sentido, y con esto cierro, Sergio, yo creo, enfocándome tal vez un poco en Corina Machado, incluso en este caso, yo estuve hace poco en Venezuela invitado cuando fueron las elecciones municipales, y hay que decir que ni siquiera hay un consenso en la figura de Corina Machado dentro de la oposición. Yo mismo lo escuché y presencié cuando el político otrora un opositor muy hostil, muy violento, ahora integrado en lo que es la oposición en Venezuela, que se sometió a las elecciones municipales, a los últimos comicios, Capriles Radosky, tuvo palabras muy duras para con Corina Machado, diciendo que quién se creían los venezolanos en el exterior para decirle a los que vivían en Venezuela lo que tenían que hacer. Y para cerrar, yo solo diría un poco con ironía que para cierta progresía, especialmente en nuestra región iberoamericana, que se horrorizaba ante la candidatura o a la posibilidad que le dieran el Nobel de la Paz a Trump, creo que el Comité Nobel les demostró que siempre se puede estar un poco peor. Esto dicho para la progresía justamente de nuestra región. Bueno, pues un día desde luego de debate, de polémica. Cristian López, quiero saber también cuál es tu opinión, si Trump se lo merecía, y también qué te parece, bueno, pues que hoy, como decía ahora Cristian, tanto el Kremlin como el propio presidente ruso, como el propio Vladimir Putin hayan sacado la cara, ¿no?, por Trump. Han dicho básicamente que se lo merecía, ¿no? Bueno, es que la ingenuidad está en nosotros, esperar que un comité que le dio el premio Nobel en el 2009 a Barack Obama, que llevaba solamente 9 meses en el cargo, y le dieron este premio por un discurso en el Cairo, es decir, le dieron un discurso a promesas. Literalmente en la página del premio Nobel dice por sus esfuerzos para fortalecer el multilateralismo, la cooperación internacional. Es decir, llevaba ya activamente la guerra en Irak, en Afganistán, y su futura promesa, parece que estaban descubriendo algún canterano, pues su promesa invadió Yemen, invadió Libia, invadió Siria,
hizo un uso indiscriminado de drones armados para asesinatos selectivos. No podíamos esperar mucho de un comité que es otro reducto de este progresismo, de esta agenda, y es un peón más de todo este movimiento de lo políticamente correcto. Dicho eso, también la obsesión de Donald Trump pues estaba desproporcionada. A mí me recordaba mucho la película, la tercera película del Padrino, donde Michael Corleone dedica ya el ocaso de su vida para legitimarse, para tener un legado, y se obsesiona con el reconocimiento vaticano. Y en un tercer enfoque coincido en que María Corina Machado no es ni la líder ni es opositora. María Corina Machado, igual que Capriles, igual que Leopoldo López, igual que Guaidó, igual que Edmundo, salen de la propia izquierda. El mismo Edmundo González Urrutia, que supuestamente ganó las elecciones, probablemente sí las ganó, estoy de acuerdo en que probablemente sí las ganó, pues fue embajador de Hugo Chávez en Argentina, y ese es el candidato al que apoyó María Corina Machado, que también es de un ala de la facción de izquierda. Ella es progresista. Entonces María Corina es una pieza más de la simulación de esa narcodictadura, y por supuesto que es grotesco lo que acaba de hacer el comité. Son 7, 8, 6 guerras, las que sean que haya detenido, eran guerras importantes. Si le dan 2 semanas más a este comité, seguramente le dan el premio a la líder de la flotilla Business Class, que anduvieron turisteando por todo el Mediterráneo. Es una vergüenza todo esto que está pasando. Bueno, pues un día marcado por este premio Nobel, pero un día en el que también hemos escuchado hace apenas unos minutos al presidente ruso, Vladimir Putin, después de esta reunión del CEI, decíamos que hablaba de una carrera armamentista nuclear. Vamos a escuchar directamente al presidente ruso. Este es el mensaje para Trump, para el mundo. La carrera armamentista ya está aquí, la carrera nuclear. Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет. Отбросит это или не отбросит, трудно сказать, но я не говорил, что в США готовятся. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию. Но это тоже для специалистов хорошо известно, потому что всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое значит, там, в ракетах хранится там, уже много-много лет. Era el mensaje del presidente ruso. Quiero escuchar vuestra opinión, vuestra valoración. José, ¿cómo ves este mensaje? Y también, ¿cuánto tiene de cierto? Es un momento en el que se está negociando si se extiende o no el tratado New START, que a Trump le parece una buena idea, pero que no termina de cristalizar. Es que el problema es que en una situación de Guerra Fría cada vez más caliente, pues la tentación de acumular material nuclear es cada vez mayor. Y sobre todo a medida que las reservas de armas se modernizan y se cambian. Entonces ya veremos qué sucede. Ojalá volvamos a las viejas limitaciones de la época de la Guerra Fría. Sería todo un avance. Pero la tendencia general es a una especie de barra libre en cuanto a la nuclearización. Y luego hay nuevos actores en todo esto, como por ejemplo China, que tendrán también algo que decir. Por lo tanto, ya aquellas negociaciones a dos bandas entre soviéticos y americanos no se pueden reproducir, para empezar, porque hay otros actores y crecientes. Y luego existen, por decirlo así, freelance del poder nuclear, como por ejemplo Israel, que no sabemos exactamente cuánto tiene, aunque los iraníes se han publicado bastante. Y todo eso hace temer que, bueno, que vayamos hacia una progresiva extensión, sobre todo en nuevas potencias que están creciendo, y que, bueno, lo que se ha demostrado es que poseer el arma nuclear garantiza la defensa frente, por ejemplo, a Estados Unidos. Es decir, un país que dispone de armas nucleares tiene una especie de seguro de vida. Por lo tanto, ya veremos qué sucede. Normalmente, yo creo que en los últimos 8 años todo lo que ha podido ir a peor ha ido a peor. Con lo cual, pues no tengo demasiadas... Ojalá llegue a un acuerdo y haya una limitación efectiva, pero lo veo difícil.
Pues Cristian, lo mismo quiero saber si piensas que se puede llegar a un acuerdo, es decir, que se pueda extender un año más este tratado START, y qué te parece este mensaje del presidente ruso, que también, por cierto, ha respondido a los misiles Tomahawk. Dice, bueno, pues que Rusia va a reforzar sus defensas aéreas. Sí, a ver, yo creo que yo no pierdo la confianza en que va a haber un acuerdo entre el presidente Putin y su par republicano y estadounidense. En este sentido, hay un mensaje que creo que también le manda un poco sutil Putin a Trump en estas palabras de apoyo respecto al tema del premio Nobel, cuando le dice que en Anchorage hay cosas que funcionaron, otras que no, pero que ve la posibilidad de seguir profundizando con el tema y reconociendo el sincero esfuerzo por el tema de la guerra en Ucrania. En ese sentido, yo creo que ante una situación en la cual se habla de los Tomahawk, que hay que ver cuánto es de distracción y cuánto real, y se habla justamente de toda esta escalada, es importante que se mantenga ese puente de diálogo, y ese puente de cierta confianza de una parte con la otra. Si bien coincido, por supuesto, con José, en que también es un factor que le añade riesgo adicional, que se multipliquen estos países que tienen capacidad nuclear. Creo que el más peligroso de todos claramente es Israel, pero sin duda como las máximas potencias nucleares, Rusia en primer lugar y Estados Unidos un poco por detrás, pero como una gran potencia nuclear, es importante que ellos sí puedan mantener este acuerdo y un poco manejar una directriz respecto a sus aliados. Y espero y creo que lo que pasa es que falta que dé una respuesta concreta a Donald Trump en esta invitación que hacía el presidente Putin respecto a prorrogar este acuerdo por un año. Yo creo que, y con esto cierro, a mí me parece que la parte estadounidense y la parte rusa tienen plena conciencia de que en una guerra nuclear no hay ganadores. Eso creo que lo tienen claro y es un alivio para la humanidad. Creo que lo que es un peligro y un riesgo claro es que hay sectores no poco poderosos en este momento, especialmente entre los globalistas, que coquetean con la posibilidad de una guerra nuclear controlada, con armas tácticas, como que, bueno, no sería para tanto. Creo que perderle el miedo a la amenaza nuclear es lo peor que nos puede pasar como humanidad. Bueno, pues de momento Putin, que habla, alerta de esta carrera armamentista. Trump, como digo, no termina de aprobar, ¿no?, esta extensión del tratado START. Vemos también amenazas que llegan desde Europa en este sentido. Cristian, te quiero preguntar por ello. Cristian López, ¿cómo ves este aviso de Putin y si crees que es cierto, si estamos realmente en una carrera armamentista nuclear? Bueno, la carrera existe y de hecho debe existir porque es una forma de disuasión entre las potencias. De ahí a que se materializó, estamos muy alejados de eso. Yo coincido aquí con los compañeros panelistas. Me parece que va a entrar la cordura en las potencias, no van a hacer un uso irracional de estas armas. Sí creo que van a llegar a hacer la extensión del tratado, pero sobre todo esto que sucedió, este nuevo golpe de realidad al que se enfrenta Trump, creo que lo va a llevar otra vez por el camino del realismo político, a entender que ese tipo de proyectos de ilusiones debe dejarlos de lado. Él no está en un concurso de popularidad, es el presidente de la nación más poderosa del mundo, y creo que ese realismo tiene que otra vez cobijarlo, y me parece que va a ponerse de acuerdo nuevamente con Rusia y por qué no con China, para que sus países, para que esas tres potencias actuales, esta nueva triarquía es la que va a gobernar el mundo por los próximos años. Y creo que ya debe enfocarse a cuál va a ser el papel de Estados Unidos en esta nueva realidad geopolítica, y la consecuencia de esto es que tiene que dejar de lado el lastre que le representa la Unión Europea y los países que desde Bruselas están dictando políticas que francamente han llevado a una serie de crisis a todos sus ciudadanos, muy lamentables por cierto, y también el lastre que representa Ucrania, un país tercermundista altamente corrupto, que su origen de este gobierno es un golpe de Estado. Entonces,
creo que ya debemos de dejarnos de ese tipo de ilusiones políticas, de la corrección, y se deben enfocar al realismo político, y el realismo político te indica que hay una nueva triarquía que va a gobernar el mundo, y ese mundo tripolar es el que debe de empezar a ponerse de acuerdo y a ejecutar lo que debe ser una paz sostenible y desarrollo para todos. Bueno, pues este mundo tripolar que parece que ya está aquí, en un momento en el que también hay que mirar a la OTAN, hay que mirar a Europa, hay que mirar también a España después de esta amenaza de Donald Trump. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, seguimos con más análisis, más información en Negocios Televisión. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso. Es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Salió este Weber, ¿no? Figura, que le vamos a llamar a partir de ahora, figura. Mus, tus, más, jijiji. ¿Pero qué jiji? Ahora también es antidemocrática la soberanía nacional, es decir, lo que opina el pueblo está mal. ¿Y entonces dónde está la democracia? En tus santos. Es decir, ¿dónde cojones está la democracia? Es que este opina diferente que yo. Ya lo sé, coño. Es que entonces ¿para qué votamos? Porque hay que darle el poder a quién, a von der Leyen, a Miss Palpatine, para que cree el imperio galáctico. Es decir, ¿eso es lo que nos proponéis? Joder, PSOE. ¿Pero qué me está contando? No, es que entonces la soberanía nacional hay que entenderla como en los asuntos económicos. Así no va, que tenemos Europa hecho un desastre económicamente. No, es que hay que tener la soberanía nacional, dársela. Sí, claro, al monarca absoluto. ¿Quién es el monarca absoluto? La señora monarca absoluta. Y ahora que intentábamos tener un entorno donde poder opinar todo, tú dices, no, opinar todos. ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero qué va a opinar? ¿Pero cómo que opinar todos? Opinamos nosotros. Te callas. Calla, niño. Calla. Que calles, coño. Calla. ¿No? Pues no, tío. Pues no. No nos sale de las narices daros la soberanía popular nacional para que hagáis lo que os salga de los cojones. Si no te gusta, te pidas a otro régimen que los hay por el mundo. Seguimos en Negocios Televisión, de vuelta en Todo es Geopolítica, en una jornada, en un día marcado por el Premio Nobel de la Paz, este palo a Donald Trump, que también tenía, bueno, pues su tiempo para mandar un mensaje claro a España, a Pedro Sánchez. Esta era la amenaza, dice, bueno, pues que al final habrá que expulsar a España de la OTAN. Vamos a escuchar a Donald Trump. We make the best military equipment. They buy a lot from us, so it's very good. We're going to work together very closely with Finland and with NATO. We have a very good relationship. As you know, I requested that they pay 5%, not 2%. And most people thought that was not going to happen, and it happened virtually unanimously. We had one laggard. It was Spain. You have to call them and find why are they a laggard, and they're doing well too. You know, I think because of a lot of the things we've done, they're doing fine. They have no excuse not to do this, but that's all right. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. Escuchábamos ahí a Donald Trump diciendo que hay un rezagado y ese es España. José, te quiero preguntar por esto. Si nos creemos esta amenaza de Donald Trump y también
Vamos a plantearlo realmente. ¿Esto primero es posible, luego sería bueno o sería malo para España? Hombre, sería demasiado bonito para ser verdad, ojalá. Pero me temo que no, que vamos a estar atados con cadenas continuamente. Además, tenemos los pactos bilaterales con Estados Unidos, o sea que no nos libramos ni de una ni de otra. Ciertamente yo creo que sería bueno para España irse de la OTAN, pero muy bueno, porque recordemos que nosotros estamos gastando un montón de dinero en defender a países que en caso que nosotros fuéramos atacados en Canarias o en Ceuta y Melilla, habría que ver si nos iban a ayudar a nosotros. Es decir, nosotros estamos tirando dinero y material en Ucrania, en proteger a los bálticos, etcétera, pero yo dudo mucho que estos países hicieran el menor esfuerzo por ayudarnos a defendernos en el único conflicto que de verdad España puede tener, que es con Marruecos. España bastante tiene con mantener su propia unidad como para buscarse aventuras. Es decir, lo único que podemos hacer es defender lo que tenemos como podemos, y lo que tenemos es las Canarias y Ceuta y Melilla como lugares sensibles para un posible conflicto con un país que está dando señales muy peligrosas, como es Marruecos ahora mismo, señales de inestabilidad que la monarquía alauí puede intentar apaciguar con una campaña patriotera de, yo qué sé, invasión de Ceuta y Melilla, hacer una especie de marcha verde sobre Ceuta y Melilla. Si eso nos pasara, la OTAN no movería un dedo por España. Y es el único problema militar serio que podemos tener, no hay otro. Entonces, yo creo que irnos de la OTAN sería estupendo porque ahorraríamos un montón de dinero que podríamos emplear en hospitales, en escuelas, en darles pensiones a estos viejitos, en fin, en esas cosas que hoy en día importan poco porque por lo visto nos estamos jugando mucho en Pokrovsk o en Lugansk, ¿no? Parece que esos lugares son decisivos para España, ¿no? Porque nos pueden invadir desde esas lejanías. Por lo tanto, creo que sería estupendo y creo que una política de neutralidad en España sería maravillosa. Y la OTAN impide que España tenga una alianza con un socio que es fundamental para defendernos de Marruecos, que es Argelia. Recordemos que Argelia está en el bloque ruso-chino y eso es tabú para la OTAN. La alianza esencial que tiene que tener España es con Argelia, no con Bruselas. Y por otro lado, recordemos que en caso de un ataque marroquí o de una guerra con Marruecos, Marruecos es un socio preferencial de Estados Unidos. España probablemente no podría utilizar su armamento, porque para utilizar nuestro armamento necesitamos el permiso de Estados Unidos, sobre todo nuestro armamento aéreo comprado a ellos, nuestros veteranos F-18. Con lo cual nos podemos encontrar sin repuestos, sin permisos y encima con Estados Unidos ayudando a los marroquíes. Entonces, quizá, bueno, pues a lo mejor sería un buen negocio comprarle material. Si fuéramos un país neutral, podríamos comprar ese material, pues yo que sé, a los rusos, a los chinos o a quienes lo ofreciera con garantías de poderlo usar libremente y sin cortapisas. Entonces yo animo a Trump a que nos expulse, ojalá lo consigamos. Pero vamos, en la historia de España nunca nos ha pasado nada tan bueno, o sea que seguiremos en la OTAN. Pues Cristian, quiero saber también cuál es tu opinión. Sabemos bueno, pues que este choque entre Sánchez y Trump viene de lejos. Trump incluso ha preguntado alguna vez que si España era o no parte de los BRICS. ¿Crees que podría ser? ¿Crees que Trump podría expulsar a España de la OTAN? Al parecer hay un artículo que activa esto, ¿no? La cosa es que, bueno, pues parece harto complicado. Bueno, a ver, primero, difícil agregar algo interesante después de la síntesis tan magistral que dio José, así que voy a tratar de agudizar los sentidos, porque lo que marcó es fundamental el tema de Marruecos y de hecho los argentinos lo sufrimos en otra medida, pero cuando fue la guerra de Malvinas, cuando algunos ingenuos en el gobierno militar creían que Estados Unidos iba a honrar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y más bien que hizo todo lo contrario. Y sabemos cómo terminó la historia. Pero hay algo que es real y creo que se conecta también con lo que dijo en el bloque anterior mi colega y tocayo Cristian sobre el lastre que es la Unión Europea para Trump. Yo coincido totalmente con esa mirada y lo uno porque desgraciadamente, siendo que deberían ser cosas distintas la Unión Europea y la OTAN, yo creo que se han vuelto uno el brazo político y el otro el brazo militar de sí mismos. Entonces, en este sentido, yo creo que Donald Trump también mostró acabadamente desde su primer legislatura una hostilidad manifiesta para con la Alianza Atlántica. Y yo creo que ya sea subir
la contribución, la participación en su PBI del 5% de los países miembros, lo cual es un número realmente asfixiante, creo yo, para las economías europeas y más en este momento, puede ser, yo lo vengo sosteniendo, una estrategia para que justamente implosione la Organización Atlántica. Y si algunos lo logran, bueno, es un buen negocio para calmar al complejo militar industrial estadounidense. Pero al final del día yo creo que tampoco para Donald Trump sería una mala noticia el colapso de la OTAN. Yo creo que en este sentido es más fuerte el choque ideológico, vos muy bien lo mencionabas, el tema de Sánchez. Sánchez es un enemigo declarado de todo lo que representa la agenda que justamente representa a Donald Trump y el MAGA, pero a nivel geopolítico, ¿no? Esta mirada soberanista. Y también es hora de cuestionarnos varias veces, yo lo he dicho y otros colegas mucho más importantes que yo, como hoy la discusión ya no es izquierda o derecha, porque ¿cuál sería la izquierda? ¿Sería la de Sánchez en España o sería la socialdemócrata de Robert Fico en Eslovaquia? Absolutamente distintas. ¿Cuál sería la izquierda entonces? ¿O la derecha? ¿Cuál sería Víctor Orbán o sería Merz en Alemania? Entonces hoy esa discusión sobre globalismo y soberanismo creo que es fundamental y un poco creo que tiene que ver con eso, este hastío y esta cuestión casi de tirarle piedras a la OTAN que acostumbra a hacer Donald Trump. E incluso me permito señalar, y con esto cierro, un detalle que no me parece menor. Estas declaraciones sobre España las hizo cuando estaba reunido con el mandatario de Finlandia. Y ante una pregunta que le hizo un reportero sobre si Estados Unidos defendería a Finlandia en caso de un ataque ruso, Donald Trump dijo que sí, sin duda, pero al mismo tiempo también desvirtuó totalmente esta amenaza que se busca propagar en Europa, esta amenaza rusa, el oso ruso que viene, ese cuco, como decimos en Argentina, que viene amenazante y que nos va a invadir y nos va a bombardear y dicen cuántos minutos le tomaría a un misil ruso llegar a Madrid. Y Donald Trump lo desvirtuó diciendo que él no cree en lo más mínimo que haya una amenaza rusa sobre Finlandia, que si la hubiese, sí los defendería, es miembro de la OTAN, pero que él no cree que vaya a suceder. Y esto lo traigo a colación justamente por lo que decía José, ¿no? Que como a España parece que la quieren amenazar con estos minutos que tomaría a un misil ruso llegar a Madrid, pero al mismo tiempo soslayan una posible amenaza real sobre la cual es muy probable, como dijo justamente el contertulio, que la OTAN no movería ni un dedo. Bueno, pues un momento clave, un momento importante para España, también para la OTAN, y un momento en el que Donald Trump insiste, hay que gastar el 5% y hay un rezagado. Ese es España, Cristian. Cristian López, ¿crees que Trump puede cumplir su amenaza? ¿Crees que sería bueno o malo para España? Hombre, a Sánchez le haría la campaña, también te digo. Sí, hay que también aclarar que el 5% que establece Trump es una meta política, no es una cláusula legal. Entonces, tenemos que hablar todo esto en el marco de la política y de las relaciones internacionales. El Tratado de Washington como tal no especifica ningún mecanismo de expulsión. Sí habla de un mecanismo de abandono, de denuncia primero y la denuncia la tienes que hacer en Estados Unidos y un año después puedes abandonar el tratado y eso ya después de 20 años de la vigencia, que ya se cumple, a menos que tu membresía sea muy actual, pero el Tratado de Washington como tal no especifica ningún mecanismo de expulsión. En todo caso que lo especificara, tendría que ser de manera unánime, como todas las demás decisiones que toma la OTAN, y es algo que se ve muy difícil, francamente, prácticamente imposible. Yo coincido. Yo creo que el primero en querer ser expulsado de la OTAN es Sánchez, porque le encantaría un modelo alejado de libertad y democracia. Eso lo perpetuaría en el poder sin lugar a dudas. Yo creo que la represalia estadounidense pasa por ayudar a la oposición, creo que va por ahí el camino y por temas arancelarios y comerciales. Trump ha sido muy hábil en ese sentido a la hora de querer compensar su propia balanza financiera comercial y seguramente encontrar los mecanismos para que España pague de alguna o de otra forma. Pero sin lugar a dudas,
Creo que Sánchez es la primera persona que brincó de felicidad cuando escuchó esa declaración. Creo que busca desesperadamente un pretexto para salirse de ese marco y de ese círculo europeísta y OTAN atlantista. Y es más, ha sido muy claro, ha visitado China justo en momentos de tensión entre China y Estados Unidos, ha visitado China. Yo estoy completamente seguro que le encantaría formar parte de ese núcleo de los BRICS. Y obviamente a los BRICS les encantaría también tener a España. Imagínate poder conectar toda la ruta de la seda, que ya tienen mucha inversión en España, pero conectar políticamente BRICS con España es abrirle un boquete muy grande a todo el grupo atlantista. Entonces es un proyecto que parece que todos lo quieren, nada más que se tiene que buscar la forma de materializarlo. Para finalizar, me parece que la solución pasa para que estas tensiones acaben. La solución pasa por las manos de ustedes, de los ciudadanos españoles, y que logren tomar las riendas del futuro de España ustedes, porque dejárselas a estos personajes creo que es lo que ha traído estas graves consecuencias. Importante para España en un día que, como les decíamos, está marcado por este Premio Nobel de la Paz. Hablábamos antes de María Corina Machado, que acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales. La líder de la oposición venezolana y recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a las naciones democráticas a ayudar a Venezuela a conquistar la libertad. En una publicación en X ha afirmado que el reconocimiento es un impulso para concluir sus tareas. Ha dedicado este premio al sufrido pueblo venezolano y al presidente Trump por su decidido apoyo. El Comité Nobel ha otorgado a Machado el Premio de la Paz este viernes por, decía literalmente, su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano. También por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Mientras tanto, la Casa Blanca ha criticado esta decisión. Acusa al comité de priorizar la política sobre la paz, después de que Trump fuera pasado por alto diciendo, bueno, pues que siga haciendo acuerdos de paz y salvando las vidas. Pendientes de este tuit, este mensaje de María Corina Machado, que también está respaldando a Donald Trump de cara a 2026. Nosotros vamos a seguir analizando lo que es la última hora en torno a la OTAN. Yo os quiero preguntar por Europa, por estos drones sospechosos de las últimas semanas, este muro antidrones y sobre todo las palabras esta semana de Ursula von der Leyen. José, si te parece, empezamos contigo. Dice que estamos ya en una guerra híbrida. Ayer se informaba de que la OTAN está sopesando una respuesta militar contra Rusia, o sea que se está poniendo bastante seria la cosa. No, tampoco hay que hacer mucho caso. La OTAN, la Unión Europea es especialista en guerra de palabras, pero a la hora de la verdad no podría mandar ni un cuerpo de ejército a Ucrania. Vamos a ver, simplemente, yo qué sé, el día que un niño maneje una cometa por encima de un aeropuerto en Düsseldorf, tendremos un problema internacional. Esto es simplemente una campaña de propaganda para justificar el gasto brutal que se está haciendo en comprar armamento americano y al mismo tiempo recortar los derechos sociales. O sea, la guerra no es contra Ucrania, la guerra es contra los ciudadanos de Europa y sus derechos sociales, que van a ser laminados con esta carrera armamentista. Y lo estamos viendo en Francia, que se han dado cuenta de qué va la cosa y los gobiernos no duran ya ni un mes, y acabará extendiéndose a toda Europa. Va a haber muchos y muy graves conflictos sociales si esta oligarquía sigue empeñada en acabar con nosotros o en reducirnos pues nuestro nivel de vida y nuestras capacidades. Además, recordemos lo de siempre. Dice, Rusia está sufriendo desastres militares enormes en Ucrania y luego son una amenaza. Si sufren desastres militares son unos inútiles y no pueden ser una amenaza. La amenaza son ellos y la amenaza está sobre nuestras pensiones, sobre nuestros hospitales, sobre nuestras escuelas. ¿Que necesitamos rearmarnos? Me imagino que sí, que España, por ejemplo, necesita remozar su fuerza aérea y necesita incrementar su armada, pero a nuestro ritmo, según nuestras necesidades y según lo que nosotros necesitemos, no según lo que necesiten en los Bálticos. Entonces, bueno, yo fundamentalmente creo que no hay que hacer mucho caso de esto. Esto es una guerra de palabras que no se puede llevar a cabo por los hechos. Repito, si esta gente
le diera el punto de meterse en una guerra con Rusia, cosa que históricamente no es muy recomendable porque los ejemplos sobran, pues es que no podrían ni siquiera ocupar 100 kilómetros de frente. O sea, todo esto son palabras y palabras y palabras. Pero lo que quieren es sembrar el miedo entre la población para, con esa justificación, ir recortando derechos, ir recortando, pues, lo que ha cimentado el milagro europeo de los últimos 50 años, que estos señores quieren reducir a la nada. Bueno, pues un momento clave también para Europa. La semana que viene vamos a saber más sobre este muro antidrones. Ayer, por cierto, el Parlamento Europeo aprobaba el derribo de aviones rusos. Te quiero preguntar por esto, Cristian, ¿cómo ves este nuevo paso de Europa y esta guerra dialéctica, ¿no? Como decía bien José. Sí, antes quiero hacer una breve nota a pie de página sobre el tuit de María Corina Machado. Yo creo que si querían hacerle un favor con lo rencoroso y mal perdedor que sabemos que es Donald Trump, creo que para la opositora venezolana no va a haber ni un vaso de agua desde Washington. Aventuraría eso. Ahora, sobre Europa, realmente, la otra vez lo hablábamos, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo creo que son burdas operaciones de falsa bandera porque no tienen ningún sentido estratégico ni práctico para Rusia estas incursiones de drones o de aviación por el espacio aéreo de la OTAN. Justamente eso es el sueño, justamente el sueño de la OTAN es poder derribar un avión ruso en espacio aéreo de la Alianza Atlántica y si llegan a hacerlo, quiera Dios que caigan las partes en el territorio de la OTAN, porque si derriban un avión ruso sobre territorio ruso, cerca de la frontera, iba a ser un problema más que grande. Y también hay que tomar muy con pinzas, porque todas estas declaraciones, yo creo que lo hemos hablado también, es fruto de la desesperación de los líderes globalistas y belicistas europeos, de estos otanistas, que ahí no coincido del todo con Cristian. Yo creo que Sánchez también es un globalista y un otanista y un guerrerista, solo que hay de diferente pelaje, esta supuesta izquierda, supuesta derecha, pero no se les puede creer absolutamente nada. Hay que recordar cómo von der Leyen hizo esas declaraciones de que el sistema de navegación de su avión había sido hackeado una hora, que habían estado dando vueltas con un peligro tremendo, y después se comprobó que esto fue absolutamente y totalmente mentiras. Yo no sé cómo se puede entender que personas con esta responsabilidad, personas en cuyas manos está el futuro de millones y millones de personas, jugando con una guerra que podría ser la tercera guerra mundial con características nucleares, que sería prácticamente el fin de la humanidad, puedan tener este grado de caradurismo y de no estar ajustados a la verdad. Porque si hay algo a los que les guste o no les guste el presidente Putin, si hay algo que hay que reconocer, que hace décadas que viene teniendo un discurso coherente y que no se ha podido comprobar una manipulación de los hechos como sí se ve en Europa, sí se ve en la OTAN, se vio cuando Zelensky quiso hacer esa simulación como un misil que había matado a 2 campesinos polacos, había sido un misil ruso y había sido un misil ucraniano. Bueno, ante estas personas y en cuyas manos está en gran medida el tenerlos al borde del abismo, y yo creo que en ese sentido, ahí coincido con lo que decía Cristian, creo que lo fundamental acá es que todo esto, la salida de esto podría estar y debería estar en las manos de la población europea, que espero que no esté con el cerebro ya tan lavado que sea incapaz de hacerlo. Bueno, pues un momento desde luego importante para Europa. También la semana que viene vamos a saber más sobre este muro antidrones. Van a empezar también, por cierto, ejercicios de disuasión nuclear de la OTAN. Cristian López, quiero saber cuál es tu opinión también. ¿Qué pasos está dando Europa y si crees que estamos más cerca de ir a una guerra? Mira, primero hay que aclarar que quienes están gobernando Europa, pues son gestores de fondos, nada más son gestores de fondos públicos, son gestores de JP Morgan, con el presidente canadiense,
siguen siendo gerentes de la banca Rothschild Macron, de BlackRock Merz, la señora del Pfizer Gate. Entonces están haciendo su labor para lo que los pusieron ahí, que es saquear los bolsillos de los europeos y llenar las arcas de las financieras del complejo militar estadounidense, algunas empresas europeas. Entonces es tan evidente, es tan obvio, y aún así las instituciones y los ciudadanos europeos han permitido que eso suceda, porque les han llenado la cabeza de discursos falsarios, de falsas banderas todo el tiempo, y siempre ha sido una fórmula que ha funcionado en la historia, el meterle miedo a la población para que ésta entregue lo poco que le queda de libertad. No creo que estemos cerca de una guerra mundial, Sergio, pero sí creo que estamos cerca de que Europa se convierta en un territorio proxy, en una guerra entre Estados Unidos y Rusia, si siguen con estas cuestiones irracionales, si siguen gestionando fondos para sus patrones y no ven por el bien de sus ciudadanos. Europa corre el peligro serio de convertirse en el nuevo escenario de una guerra pues ya no tan fría, una guerra tibia, y es tibia porque hay un actor principal involucrado directamente, que es Rusia, a diferencia de la época de la Guerra Fría. Entonces, sí estamos en un punto de quiebre en la historia europea. Hay algunas señales de algunos países o algunos movimientos que empiezan a ganar terreno, pero aún así ha sido insuficiente, siendo evidente todo el tema del Pfizer Gate, pues no han podido pues salir avante las mociones de censura contra la señora del Pfizer Gate. Ya están con los temas del chat control. Entonces, sí es un momento importante en la historia para que la ciudadanía europea retome los valores que la hicieron grande, que la hicieron la civilización más avanzada en tiempos modernos, y que tome el destino de sus manos, el destino en sus manos, porque sí están calentando mucho el conflicto bilateral dialéctico con Rusia. Recordemos que no tenía nada que hacer la OTAN ni la Unión Europea en un conflicto en Ucrania, ya que no es ni de la OTAN ni de la Unión Europea, y sin embargo fueron los primeros en salir a decir, oigan, aquí estamos del lado ucraniano y nos sentimos amenazados, ¿no? Es hasta cierto punto una vergüenza y un ridículo la forma en que han hecho las cosas, pero como bien decía mi tocayo y como bien también dice José, pues también ya está muy anestesiada esta sociedad. Vamos a ver si alcanza ese despertar o vamos a tocar antes de que surja nuevamente la luz. Bueno, pues atentos a Europa en un día en el que también hay que mirar a Oriente Medio con este alto el fuego en Gaza que ya ha entrado en vigor y con mensajes por parte de Benjamín Netanyahu. Vamos con más últimas horas, y es que el primer ministro israelí, lo ven ya en sus pantallas, ha criticado al Comité Nobel de la Paz. Dice que, bueno, que este comité noruego está fallando por su decisión de no otorgar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Dice literalmente, el Comité Nobel habla de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la hace realidad. Los hechos hablan por sí solos. Es lo que escribía en su cuenta de X, subrayando una vez más que Trump merece el premio. Ayer se hizo viral esta imagen en la que le ponía la medalla. Hoy más temprano, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Una Machado que, por cierto, también pedía apoyo para Donald Trump, y un Benjamín Netanyahu, bueno, pues que también habla en este sentido, critica directamente al comité del Premio Nobel. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida miramos a Oriente Medio con la espera de la visita de Donald Trump. Se espera que llegue este lunes a Jerusalén. No se vayan, enseguida lo analizamos en Negocios Televisión. La tranquilidad no llega mágicamente. La tranquilidad se trabaja. En un mundo cada vez más inseguro, tus ahorros necesitan un refugio real. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silvergold Patrimonio te acompaña en la tarea de proteger tu futuro. Metales preciosos para un patrimonio inteligente. Empieza ya en silvergoldpatrimonio.com. No puede volver atrás
y cambiar el principio. Pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas de este mensaje por parte de Benjamin Netanyahu en un momento en el que entra en vigor este alto el fuego. Se espera a Donald Trump este lunes y quiero saber vuestra opinión. José, ¿eres optimista? ¿Crees que se va a mantener, se va a respetar este alto el fuego? Yo creo que la primera fase posiblemente sí. Espero que los rehenes de ambas partes vuelvan a casa y que bueno, que la gente que ha estado privada de libertad durante estos años encuentre a sus seres queridos. Ahora, me cuesta muchísimo pensar que Hamás entregue las armas. Además, no solamente estamos hablando de Hamás, estamos hablando de un complejo de grupos aliados a Hamás que habría que ir uno por uno. Segundo, yo creo que la opción tanto de Israel como de Estados Unidos ya no es tanto Gaza, que después de 2 años ha demostrado que es un avispero y que ha sido devastador para la imagen internacional de Israel, y creo que quizá las miras de Israel y de Estados Unidos se vuelvan contra Irán. El tema de Gaza ha sido un enorme fracaso, han sido 2 años para acabar no controlando nada y teniéndose que ir, con mucha palabrería y con mucho énfasis, pero yéndose, y no creo que tal y como está la economía israelí les convenga repetir la jugada. Entonces, salvo ataques provisionales, etcétera, no creo que se pase más allá de la primera fase. Y segundo, dudo mucho que los palestinos obedezcan a un gobierno o a un Tony Blair o a unas autoridades americanas. No creo, después de lo que han pasado, no les veo pasando por eso. Entonces me imagino que es sencillamente dejar las cosas tal y como están, intentar reconstruir Gaza, y seguramente veremos violaciones del alto el fuego por las dos partes, por Hamás y por Israel. O sea, no creo que el acuerdo, si pasa más allá de la primera fase, va a ser de manera incompleta. Y yo no creo ni que se destruyan los túneles, ni que se entreguen las armas, ni tampoco creo que Israel se quede quieto cuando pasa algún incidente. O sea, habrá respuestas brutales, como es lo habitual. Por lo tanto, ojalá funcione, pero el propio diseño político en el cual los palestinos son poco menos que un cero a la izquierda, pues tampoco presenta un gran futuro. Y por lo tanto, veo difícil su éxito. Bueno, pues a la espera de lo que suceda, ¿no?, con este alto el fuego que ya ha entrado en vigor con, bueno, bastantes reticencias también en otros países. Cristian, a la mesa, quiero saber cuál es tu análisis, igual, si eres o no optimista. A ver, primero sobre la comunicación de Netanyahu, ahí aplica lo de que hasta un reloj descompuesto 2 veces al día da la hora correcta, ¿no? Porque realmente el caradurismo de este hombre, porque si bien considero, como lo dije en el primer bloque, que Donald Trump se merecía el Premio Nobel de la Paz, si hay alguien que se merece un juicio por criminal de guerra es Netanyahu, y si justamente fue el escollo mayor, creo que para Donald Trump fue justamente Netanyahu. Entonces es de una hipocresía difícil de describir, siendo que también Hamás, por supuesto, es un escollo y lo ha sido. En este sentido, desgraciadamente, comparto esa mirada un poco escéptica o pesimista de José,
porque creo que hay demasiados factores dentro de Israel, dentro de Palestina, que está muy lejos de querer la paz, a pesar de la carnicería atroz que hizo el Estado hebreo. Basta ver lo que pasó en las últimas horas cuando se ratifica el acuerdo por parte de la Knesset y del gobierno israelí. Itamar Ben-Gvir dijo que su fuerza política, fuerza judía, se retiraba, se iba a retirar de la coalición de gobierno. Sabemos que es, junto con Smotrich y otros, son incluso más radicales todavía que Netanyahu, que hay que ser más radical que ese carnicero. Y por el lado también de Hamás, yo no estoy para nada convencido, como decía José, que vayan a entregar las armas, ni mucho menos. Ojalá no nos equivoquemos, porque todo esto se paga con sangre de inocentes, con sangre de civiles, de niños, de mujeres, y eso es lo que hay que recordar, que nadie que ataque a población civil deja de ser, son criminales de guerra y son terroristas. Del mismo modo que Hamás hizo un ataque terrorista injustificable el 7 de octubre de 2023, lo que hizo el Estado hebreo como respuesta es justamente la acción de un Estado que lleva adelante políticas de terrorismo de Estado. Y ante esa situación, desgraciadamente, repito, ojalá nos equivoquemos, pero no tengo demasiado margen para ser optimista, salvo que finalmente, algo que hablamos muchas veces y con esto cierro, finalmente Donald Trump haya logrado imponer su voluntad y doblegarlos. Veremos, el tiempo nos dará todas las respuestas. Bueno, pues el tiempo desde luego nos sacará de dudas, muy atentos a lo que suceda este fin de semana en Oriente Medio. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres, Cristian, José, un placer teneros por aquí. Muchas gracias, muy buena tarde, buen fin de semana. Gracias. Un placer. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, estamos a la espera de escuchar a Donald Trump a punto de pasar un reconocimiento médico en su primera reacción después de este premio Nobel de la Paz que ha ido para María Corina Machado, con críticas de Netanyahu, con el apoyo precisamente de Machado. No se vayan, hacemos una pausa y enseguida más información en Negocios Televisión.